en Colombia, el sistema que sería en pastoreo lo llamamos gallina feliz. Acá entonces el free range normalmente recibe el nombre es de gallina feliz. Entonces estos son como los sistemas de producción que nosotros tenemos y pues obviamente al que pudimos apuntarle, ¿cierto? Fue como un sistema mixto con lo de Pets Unite. Entonces nosotros pasamos ya de tener un sistema parecido a este, ahorita les muestro las fotos, no teníamos tan altas densidades, teníamos densidades mucho más bajas, pero la idea fue pasar de esos sistemas intensivos ya a un sistema de semipastoreo. ¿Listo? Bueno, contándoles sobre el panorama nacional, entonces, como les decía, la legislación no nos obliga en este momento a tener sistemas en piso o sistemas en pastoreo. Entonces, la legislación permite aún, la legislación colombiana, tener las aves en jaula. No obstante, digamos que tener las aulas en jaula o tener las aves en piso solo nos permite cumplir con unos estándares mínimos. Y pues lo que queda, básicamente lo está impulsando el mercado. Entonces acá les pongo como un ranking, ¿cierto? De qué empresas en Colombia están por ahora ofreciendo o con políticas al menos, ¿cierto? De sistemas libres de jaula. Entonces, pues como ustedes pueden ver, son muy poquitas las empresas y realmente pues no completamente comprometidas. Entonces, digamos que en términos de tanto legislación como mercado, en Colombia es un sistema más voluntario que no obligatorio para tener altos estándares. Como les decía, sí se exigen unos estándares mínimos básicos, ¿cierto? Para que los animales tengan un bienestar adecuado, pero no es obligatorio tener altos estándares ni por legislación ni por mercado. Pero pues siendo nosotros una escuela de bienestar animal, ¿cierto? Y de educación superior, y más aún teniendo un posgrado, pues queríamos que nuestros sistemas en nuestra granja, que es el Centro de Investigación CIDT, que queda en Tenjo, Cundinamarca, cerca de la sabana de Bogotá, pues ese sistema tuviera pues buenos altos estándares de bienestar animal. Entonces, como ven, este sí es el sistema que teníamos, ¿cierto? O que tenemos y que ahora lo convertimos en un sistema mixto, como les decía, donde pues básicamente las aves están en piso, ¿cierto? Tienen una que otra percha, tienen sus nidos y tienen pues densidades adecuadas, ¿listo? No las mejores, pero tienen densidades adecuadas como tal. Y por otro lado, pues bueno, estas son más fotos de la implementación, ¿cierto? Más o menos digamos que, como les mencionaba, las densidades que manejamos no son realmente altas. Y esas eran nuestras instalaciones con los conejos, ¿cierto? Que pues son instalaciones elevadas con jaula, donde pues se mantienen algunas, las hembras sobre todo con algunas madrigueras, pues ustedes pueden ver no tienen acceso a enriquecimiento ambiental alguno y pues básicamente están todo el tiempo en las jaulas. Entonces queríamos mejorar un poquito eso, ¿cierto? Y junto con Vets Unite y gracias a pues el grant que pudimos obtener de parte de ellos, pudimos implementar el sistema que está acá en esta foto, que es implementar corrales de pastoreo. Entonces acá tenemos nuestros corrales de pastoreo, lo cual pues tiene muchísimas ventajas, ¿cierto? Entonces acá está ya lo que implementamos, los implementamos con estas densidades, ¿cierto? Para pues, que las aves pues tuvieran libre acceso. Entonces acá ustedes pueden ver el libre acceso de las aves. Esto nos permite pues dos temas interesantes. Uno, pues aunque nosotros no teníamos densidades muy altas, ¿cierto? Pues ahora sí tenemos unas densidades bajitas gracias al acceso al corral. Y otra cosa muy interesante es ya poniéndonos como a la vanguardia en temas de los dominios, ¿cierto? Donde se empiezan a exigir temas como la agencia y pues el aspecto mental. Entonces, digamos que en un sistema normal como el que nosotros teníamos convencional, a pesar de que nosotros cumplíamos con los estándares de bienestar animal exigidos por el ICA, pues no podíamos llegar a temas como la agencia, ¿cierto? Y pues generar pues estados emocionales positivos. Hoy en día sí podemos ofrecer esto a los animales, ¿cierto? Porque ellos tienen esa interacción con el medio ambiente, donde ellas tienen la capacidad
tanto de elección como de control. Entonces ellas pueden elegir dentro de su ambiente qué van a escoger. Entonces ellas acá no tienen que estar todo el tiempo afuera ni tienen que estar todo el tiempo adentro. Básicamente el sistema les permite ese tema de elección y capacidad de control. Entonces gracias a eso pues se empieza a cumplir con estos temas, ¿cierto? Que ya nos está pidiendo la OMSA con respecto al bienestar animal, que es que cumplamos ya no solo con las libertades, ¿cierto? Y con criterios básicos o estándares mínimos, sino que vayamos un poquito más allá y pues acá esto nos permitió pues esta parte en la parte de las aves, ¿listo? Entonces, nos queda pendiente en la instalación de perchas también dentro de los corrales, que es como la última partecita que vamos a colocar, pues para que también digamos que además de la agencia se promueva también situaciones de enriquecimiento ambiental para que también pues esa complejidad nos ayude con el tema de mejorar la agencia de los animales, ¿cierto? Y de paso pues establecer estados emocionales positivos. O sea que ustedes pueden ver básicamente las aves por ahora, solo que nosotros no tenemos la comparación puntual porque, y bueno, y también vienen los desafíos que hay que hablar. Dentro de los desafíos que planteaba el proyecto era el siguiente, pues básicamente, digamos que también le puede pasar a otra universidad que vaya a participar y uno de los desafíos era, bueno, eh, podríamos, ¿cierto?, mejorar solo una parte de las aves para poder tener una comparación y hacer un estudio de investigación, ¿cierto? Y digamos que dejar algunas sin acceso a libre pastoreo o lo podríamos hacer en todas las instalaciones. Nosotros decidimos que queríamos mejorar toda la instalación y por ese pedazo pues no pudimos hacer la comparación experimental puntualmente, ¿cierto? Entonces no tenemos como un grupo de control y un grupo de tratamiento al cual comparar porque pues decidimos que primaba, ¿cierto? Más tener el modelo y que se pudiera replicar que tener una investigación puntual en este momento, aunque a futuro se puede plantear con un galpón que se tiene cercano, ¿cierto? Bueno, por ahora se hizo así, entonces no hay punto de comparación. Pero aun cuando no hay punto de comparación, lo que sí notamos es que ellas sí tienen gran preferencia, obviamente, por la parte del acceso a pasturas, como ustedes pueden ver en esta foto, y otras pocas se quedan dentro del corral. Entonces, básicamente, como lo estamos haciendo, las aves se les da el libre acceso en el día, entonces en el día salen a pastorear y ya en la noche regresan a los corrales. ¿Listo? Entonces, digamos que pernoctan en el sistema normal, ¿sí? Acá como lo teníamos acá, ahí van a, por así decirlo, dormir. Y ya de día, pues sí tienen acceso al pastoreo, que pues además de esta parte de la agencia, pues va a tener toda la parte de conductas involucradas, ¿cierto? Entonces se permite el forrajeo, la exploración, ¿cierto? A un aumento en la locomoción, poder estirar sus alas, ¿cierto? Sus extremidades con más comodidad y bueno, una serie de ventajas que implica también pues escarbar, baño de tierra, etcétera. Entonces, además de la agencia, pues tenemos un montón de conductas positivas a observar. Bueno, eso en cuanto a la parte de aves y esto en cuanto a la parte de conejos. Entonces, lo que hicimos con los conejos fue básicamente pasarlos a un sistema de suelo, listo, también en corral, donde pues ellos también tienen pues un libre acceso a todas las instalaciones, listo. Y finalmente, digamos que tratamos de optimizar recursos y además de hacer los corrales, ¿cierto? Eh, para el pastoreo en las aves como para los conejos. También hicimos lo siguiente, en que fue la siembra de árboles, ¿cierto? Y dispositivos de enriquecimiento ambiental, como estructuras móviles de sombra, cepillos verticales y algunas plataformas y rampas. Los árboles, ¿cierto? Ya los tenemos por sembrar, pero no se los muestro ahorita porque aún no se alcanzó a terminar ese tema. Bueno, en cuanto a resultados, como les mencionaba, desafortunadamente, pues no pudimos hacer un tratamiento y un control. Por lo que les mencionaba, decidimos mejor implementar el sistema en todas las aves que nosotros teníamos, en vez digamos, como dividir el galpón en dos y que unas quedaran sin acceso a pastura y las otras sí. Entonces decidimos más bien hacerlo para todas.
Y pues estas son las condiciones que tenían nuestras aves. Listo, son un total de 500 aves de postura de la línea Backup Brown. Y pues para el momento en que lo hicimos, no lo hicimos en las primeras semanas, sino se hizo a las 73 semanas también, pues por las condiciones, ¿cierto? De cumplir con los plazos que pues, se tienen con Vets Unite para que se realice de forma rápida, ¿cierto? Y que podamos pues presentarles a ustedes esto que se dio. La dieta, pues ahí está, ¿cierto? Que cumple pues, con todos los requerimientos nutricionales y más o menos para esta semana estaban sobre los 156 gramos por ave día. Y lo que hicimos básicamente fue, como no teníamos con quién comparar, nos comparamos con las tablas. Esto nos comparamos con respecto a las tablas que propone como meta Backup para este tipo de sistemas. Claro que eso hay que tenerlo muy en cuenta, no para sistema de jaula, no para sistema en piso, sino más o menos lo que propone Backup para sistemas similares al nuestro. Entonces, como ustedes pueden ver, la postura nuestra estuvo bastante alta, bastante elevada con respecto a lo que proporcionan las tablas. ¿Listo? Y pues con una diferencia bastante significativa, ¿listo? En cuanto a nuestro sistema, ¿cierto? Que sería el sistema que está acá, versus lo que propone las tablas de backup, que es la línea que nosotros en este momento tenemos implementado para las aves de postura. Eh, Acá pues está una comparación de los porcentajes, aunque aquí está la curva. La curva obviamente ustedes no la ven completa porque nosotros realmente, como les decía, solo lo pudimos implementar desde la semana 55 más o menos a la 75. Entonces digamos que no tenemos la curva completa para compararnos por ahora porque pues se implementó el sistema hace unos meses, ¿cierto? Entonces no tenemos como toda la información. Sin embargo, en estos meses en los cuales hemos hecho la comparación, digamos que nos fue muy bien. Acá con los datos que obtuvimos con nuestro sistema, ¿cierto? De libre acceso a pastoreo, acá que sería en las instalaciones del CIET, ¿cierto? Nuestro centro de investigación. Y pues respecto a la tabla, ¿cierto? Que donde la curva debería ser pronunciada. Esto, aunque pues como les decía, tiene sus discusiones porque pues no pudimos hacer tratamiento control. De todas formas son buenas noticias porque quiere decir que nuestra caída en pico es muy suave, como ustedes pueden ver, lo que quiere decir que tal vez las aves con el tema del acceso al pastoreo tienen una muy buena resiliencia, ¿cierto? Y lo otro es en términos de productividad, o sea, mantener una curva que no caiga y por encima del 90%, pues es algo muy bueno después en la semana 70, 75 y más para este tipo de pasturas. Eso pues también nos ayuda también a romper el viejo paradigma de la curva de McLerney, ¿cierto? Donde se decía que pues entre más bienestar, ¿cierto? Pues hay menor productividad. Entonces, digamos que este es un ejemplo, claro, en la práctica, porque pues no son condiciones de laboratorio, pero al menos en la práctica podemos evidenciar que se pueden implementar sistemas, ¿cierto? Con altos estándares de bienestar animal, con acceso a pastura y que eso no repercute en términos de productividad. Finalmente, pues corrimos un welfare quality. eh, con los animalitos que teníamos acá y pues nos dieron muy buenos resultados. Entonces, de nuevo, no tenemos la comparación, pero nos fue muy, muy bien en términos de alimentación, de alojamiento, de salud y comportamiento. Entonces, realmente digamos que pasamos a tener realmente altos estándares y creemos que estamos preparados ya para también la certificación en bienestar animal por parte de el ICA. ¿Listo? Entonces esto pues nos apoyó bastante. Y finalmente algo que es muy valioso es que es también lo que mencionaba al principio, que podemos ser coherentes en nuestro discurso. Entonces podemos enseñar bienestar animal, ¿cierto? Pero ya no solo con, digamos, instalaciones con los estándares mínimos, sino ya al menos en la parte de avicultura podemos enseñarles a los estudiantes que tenemos altos estándares y aunque bueno, mejor que lo esté mencionando yo, quisiera darle la palabra a uno de nuestros estudiantes, una estudiante que participó con nosotros
en el programa de especialización, en la especialización en etología y bienestar animal de la Unidad Agraria, para que ella nos cuente un poquito cómo fue su experiencia, porque finalmente, pues como lo mencionaba en el título, la idea es que también esto Yo no solo se digo, quede ¿no? como en investigación, sino que también le llegue a los estudiantes. Entonces, quiero darle la palabra a la doctora Lorena Casas, que también participó durante el proyecto, para que pues nos muestre un poquito, pues eso, cómo le pareció la implementación del proyecto y participar en él y cómo eso ha pues estado ligado a sus estudios de posgrado. Entonces, doctora Lorena, Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. Sí, Lorena, como les buenísimo, mencionaba, Lorena. es una estudiante nuestra. Bueno, doctor John, muchas gracias. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lorena Casas. Yo soy médico veterinario egresada de Agraria y actualmente me encuentro realizando pues también el posgrado en bienestar animal y etología con la Agraria. Considero pues que eso me ha permitido también conocer, digamos, el antes, ¿sí? de implementar este tipo de estrategias y el después, porque pues desde el pregrado evidentemente, digamos que desde la universidad pues nos enfocan un poco en los temas de bienestar animal. Sin embargo, pues esto ocurrió hace alrededor de unos 9 años y ya, digamos que conociendo los nuevos proyectos, los avances en bienestar animal, pues participar, digamos, de estos proyectos también permite que no solo los estudiantes del pregrado, sino los estudiantes también de medicina veterinaria y zootecnia puedan o podamos integrar todos estos conceptos y ponerlos en práctica, saber también cómo se pueden realizar todos estos avances, implementar estos avances y que, como lo decía el doctor John, pues no se debe afectar realmente la productividad. Entonces considero pues que es algo realmente bastante importante, es algo en lo que todos los profesionales tenemos que formarnos y pues no dejarlo de lado, ¿cierto? Sino que pues digamos que seamos médicos integrales en todas las actividades que realicemos, sean de producción o sean pues clínicas en este caso, tengamos en cuenta todos los aspectos relacionados con el bienestar animal, porque pues ya tenemos una evidencia científica y práctica en este caso que pues respalda todos los estudios que hemos venido haciendo. Muchas gracias. Perfecto, doctora Lorena, muchas gracias. Entonces, como ustedes pudieron escuchar de primera mano, pues esta es como también una experiencia interesante que se tiene con los estudiantes, ¿cierto? Que es quienes finalmente se ven beneficiados de este tipo de proyectos. Y bueno, como conclusiones, pues vemos que se incrementó la curva de postura, ¿cierto? En comparación con los sistemas convencionales propuestos por Backup. Tenemos más condiciones mucho más naturales de alimentación y comportamiento y se ve evidenciado pues lo que medimos de Welfare Quality, aunque pues no pudimos tener una comparación y pues nos ha servido bastante sobre todo para la formación de estudiantes. Creo que esto es muy valioso, sobre todo para los profes que estamos en el área de bienestar animal, porque muchas veces, pues les cuento una anécdota que me ocurría, era que los estudiantes normalmente decían, bueno, profe, muy chévere todo lo que usted habla de bienestar animal, etcétera, y supongo que también le pasará a algunos colegas en algunas universidades, pero las aves no están con altos estándares de bienestar animal. Entonces, esto nos permite un poquito ahí sí decir, miren, ya hemos mejorado, ahora sí podemos enseñar lo que queremos, que es tener altos estándares de bienestar animal. Entonces, creo que la estrategia ha sido muy valiosa, esto. Y también para la transferencia de conocimiento en el sector avícola, porque a veces también pues aunque ya se ha reducido mucho el temor de la implementación de este tipo de sistemas, pues continúan. Digamos que mucha gente aún cree que es un sistema con alto bienestar le va a traer menor productividad, más altos costos y no necesariamente siempre es de esa forma. Entonces es un ejemplo en los que se puede ver que el bienestar animal va ligado a un aumento de la productividad, de la salud y bueno, y también nos sirve para pues educar a nuestros estudiantes. Entonces, como conclusión, es posible tener sistemas de bienestar animal sin afectar el rendimiento productivo y que esto, pues, ojalá sirva
para que podamos hacer transferencia de conocimiento y pues bueno, no solo los estudiantes, sino que nuestros estudiantes al vivenciar, ¿cierto? El ejemplo pues también lo puedan transmitir más adelante con los productores a los cuales les hagan asistencia técnica. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos muchísimo a Bets Unite y a esta gran iniciativa y espero que sea acogida por muchas universidades. Muchas gracias. Y quedo muy atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, John. Tiempo récord en la presentación. Eh, Habíamos determinado hoy un poco más de tiempo en la reunión para tener espacio para preguntas y dudas y conversa y debate. Así que, bueno, de mi parte no tengo mucho más para agregar. Ha sido, o bueno, viene siendo porque el proyecto continúa todavía, una experiencia muy hermosa. La verdad, poder colaborar con colegas y con instituciones acá de Latinoamérica para em, apoyar y mejorar la enseñanza del bienestar animal, sobre todo en la parte práctica, ¿no? Que sabemos que es sí, una dificultad bastante grande en las universidades poder enseñar de manera práctica, así que bueno, está abierta para preguntas. Quien quiera puede levantar la mano, directamente abrir el micrófono y los escuchamos. Me parece que fue muy excelente tu presentación. Yo me pregunto, em, sí, ¿hay alguien ahí? No, bueno, me pregunto para también saber o proponer el ejercicio, ¿cómo son esas instancias prácticas de los alumnos, tanto de grado como de posgrado, en las instalaciones? ¿Qué tipo de actividades plantean como em, para la aplicación práctica, digamos, de la teoría de bienestar animal en el trabajo con los animales? Sí, bueno, eso nos ayuda bastante, sobre todo al tema de poder implementar evaluaciones de bienestar, sobre todo. Entonces, digamos que uno de de las cosas que nosotros hacemos bastante es la implementación de, digamos, welfare quality, tanto en pregrado como en posgrados. Una de las prácticas más importantes, ¿cierto? Es cómo yo audito una empresa para mirar si cumple con altos estándares de bienestar animal. Entonces, una de las prácticas, que de hecho está en la foto que estábamos haciendo, es, ya solo un segundo, haga, es implementarlas, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, ahí están los estudiantes aprendiendo cómo elaborar un welfare quality. Y pues también la idea de implementar esos sistemas también es hacer también clases de enriquecimiento ambiental. Entonces, digamos que normalmente no quedarse solo en la evaluación de bienestar animal y decir, bueno, tiene un puntaje alto, medio, bueno, bajo, ¿cierto? Sino también cómo podemos hacer las mejoras. Entonces también digamos que se educan bastante a los estudiantes en las mejoras y se van con, pues, con buenas ideas en cuanto a, bueno, así puedo medir y así puedo mejorar. Entonces es bastante interesante porque sí plantea desafíos. Digamos que no es tan sencillo o no fue tan sencillo armar los corrales, ¿cierto? Que ahí viene el tema de desafíos. Por ejemplo, algo que fue un poco difícil fue establecer, por ejemplo, en el tema del pasto, ¿sí? Que hay también, pues, para algo que vaya más adelante a implementarlo, es el tema de la polisombra, ¿cierto? Entonces ahí digamos que hay un trade-off donde uno tiene que mirar, bueno, ¿qué sería mejor? Dejarlo sin polisombra,
pero entonces cae mucho sol, ¿cierto? Y pues también Ujú. está pues más susceptibles a de pronto a un depredador, pero pues esto no es muy común. Eh, o también pues a otras aves, ¿cierto? Que puedan ingresar a esos corrales, entonces ahí también pues tiene sus problemas. Porque la polisembra sí nos dificulta algo, que es lo que hemos notado como, digamos, desafíos que pueden tener estos sistemas, y es que como no tiene tanta luz, el pasto demora un poco en crecer. Entonces, digamos que ahí están temas importantes a tener en cuenta, que también sirven de aprendizaje cuando uno está implementando estos sistemas y que uno pues también los transmite a los estudiantes. Entonces, digamos que todo esto nos sirve bastante para el aprendizaje, aunque no solo con las aves. Otras actividades también que se realizan con ellas también, con los estudiantes, es pues toda la parte de entrenamiento también, cómo puedes entrenar a los animales, ¿cierto? Para que pues el manejo sea más tranquilo, que se tenga más calma. Entonces actividades también como esas se realizan, cómo debes agarrar a las aves, cómo no. Entonces, pues todo el tema de buen manejo y buena interacción humano-animal también se les enseña en estas prácticas. Entonces, básicamente sí nos enfocamos sobre todo en esta parte de evaluación, pero pues también de cómo podríamos implementar el sistema, qué errores tuvimos al hacerlo, ¿cierto? Qué dificultades, porque también pues lo que les mencionaba, el tema del pastoreo, y qué enriquecimientos vamos a colocar para mejorar aún más las instalaciones, porque les cuento, como tenemos este pequeño tema de que se está demorando un poco el pasto en volver a crecer, lo que vamos a implementar es entonces también dentro del sistema vamos a implementar unos areneros. ¿Listo? De tal forma que aunque la necesidad conductual de baño de tierra ya estaría cubierta porque pues las aves ya tienen acceso al pastoreo y pueden hacerlo, la idea de los areneros también es, pues además de promover más esas conductas naturales, también que, pues digamos que las aves gasten más tiempo en el arenero y erosionen un poquito menos el suelo. Entonces, digamos que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene bastantes desafíos para, de pronto, si alguien más lo va a implementar, que se debe tener en cuenta y es ese acceso a la luminosidad, que pues entonces ahí también repercute en un tema de que para que el pasto crezca un poco más rápido, pues es lo que vamos a implementar también, pues lo que les decía. El tema de areneros, el tema también de sistemas de riego, entonces pues un poco eso. Y en cuanto a los estudiantes, pues bueno, no, realmente creo que salen muy contentos porque se ve coherencia en el discurso. Entonces, que creo que es algo importante que no solo sea hablar de bienestar animal, sino que los estudiantes puedan realmente evidenciar que sí se están implementando todo lo que se habla en las aulas, ¿cierto? Que se habla de enriquecimiento ambiental, pero que se haga, que se habla de acceso a pasturas, pero pues también que se haga. Entonces, digamos que eso es algo importante para el tema de educación. Muchas gracias. Gracias, John, por la aclaración también de los desafíos, em, porque bueno, tiene que ver un poco con esta búsqueda de equilibrio entre mejorar el bienestar y también que sea un sistema aplicable, digamos, a niveles comerciales, porque si bien tener la posibilidad de tener centros de investigación educativos, eh, debemos tratar de objetivizar lo máximo también para que esto sea aplicable en la vida real, vamos a decir. Y bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Comentar, comentar sobre su experiencia educativa. Sergio. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que muy interesante esta experiencia. En nuestro caso, bueno, yo soy de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una experiencia hecha en aves de engorde, donde hicimos también un ensayo con crianza en corral y crianza con salida a patio.
y evaluamos algunas cuestiones como la calidad de pluma, las lesiones en garras. Si bien en el animal de engorde hay otras características como el peso del animal y demás. No vimos diferencia significativa en cuanto a la ganancia de peso, por lo tanto, con este tipo de sistema claramente mejora el bienestar del animal. Y mi pregunta específica es si ustedes estuvieron haciendo algunos estudios con respecto, por ejemplo, a cuestiones sanitarias, si tuvieron que reforzar algunas cuestiones relacionadas a prevención de enfermedades y más particularmente en el caso de las parasitosis. Si hicieron algún estudio, si aumentaron o se mantuvieron dentro de los rangos normales. Eh, bueno, Sergio, muchas gracias también por complementar, pues en la parte de los pollos de engorde o pollos broiler. Parece genial también que Mm. también haya funcionado el sistema. Es magnífico porque un ejemplo más de que sí se puede tener sistemas con altos estándares de bienestar animal. Con respecto a las enfermedades, puntualmente no tenemos un punto de comparación válido. Realmente, ¿por qué? Porque digamos que tuvimos un año anterior donde todavía no estaba implementado el sistema, que se tuvo alta mortalidad. Entonces, digamos que al comparar estaría sesgado, porque esta vez nos fue muy bien. Realmente al implementar el sistema no tuvimos indicadores donde se aumentara ni la morbilidad ni la mortalidad en las aves. El problema es que no tenemos punto de comparación realmente, por lo que les decía, eso también fue un problema del proyecto que fue, bueno, ¿hacemos tratamiento y control o lo hacemos para todas las aves que tenemos en este momento? Entonces decidimos, no, hagámoslo para todas las aves, decimos que todas estuvieran con un sistema bueno en vez de compararlo. Entonces, no obstante, no tuvimos aumentos, digamos, con respecto a lo que fue un año muy malo. Entonces, digamos que se mejoró bastante y no, pero no tenemos un punto de comparación desafortunadamente para la parte sanitaria, solo para la parte productiva, digamos, pues comparándonos con tablas, ¿no? Porque pues ya no tuvimos grupo control y tratamiento, pero pues lo ideal es que más adelante sí podamos compararlo contra otro sistema en condiciones similares y ahí sí podamos obtener estos datos. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu aporte y por tu consulta. ¿Alguien más? Voy a parar la grabación a ver si se animan, porque veo que es por eso.